Si tenemos el corazón de Emi, podemos salvar a Hannah. Acepta la donación de órganos. Y si es necesario, empuja a Emi por las escaleras o golpéala. Yo lo haré. De cualquier manera, da el corazón de Emi a Hannah. Mi esposo exigió que hiciera que nuestra hija casi muriera para ofrecer su corazón a mi sobrina. Frente a sus exigencias indignantes, sentí que me estaba volviendo loca. David y yo llevamos casados alrededor de 5 años. Nuestra hija Emi nació un año después de nuestra boda. Desde el momento en que estaba embarazada, David mostró poco interés en nuestro hijo no nacido. Cuando le dije que esperaba, su respuesta fue un indiferente. «Oh, ¿de veras?». Quizás fue debido al desequilibrio hormonal causado por el embarazo, pero recuerdo haberle gritado a David, «¿Por qué no estás feliz?». Terminamos en una pelea. No creo que David odie a los niños. Después de todo, cuando mi hermana Sarah dio a luz a su hija Hannah, David, que en ese momento era mi novio, se conmovió tanto que sostuvo al recién nacido y lloró. «Los bebés son tan pequeños», dijo entre lágrimas. La mirada en sus ojos mientras tocaba la suave mejilla de Hannah estaba llena de amor. Sin embargo, por alguna razón, David parecía desagradarle a Emi, su propia hija, incluso antes de que naciera. Cuando supimos el género, y le dije que parecía que era una niña, lo único que dijo fue, «Oh». Cuando le pregunté si asistiría al parto, respondió de inmediato, «No». Aunque no odiara a los niños, pensé que quizás tenía miedo de convertirse en padre, y traté de aceptar su terrible actitud. Luego, Amy nació sana. Ella era tan adorable desde el primer momento en que la vi, y su pequeña mano sujetando mi dedo era demasiado tierna, pero David no mostró interés en Emi. Cuando Sarah visitaba con Hannah, que era 2 años mayor que Emi, David solo mimaba a Hannah. Siempre me pregunté por qué David nunca sostenía a Emi o por qué siempre parecía molesto cuando Emi se acercaba a él. Cuando lo confrontaba con estas preguntas, siempre respondía irritado, «Estoy ocupado con el trabajo. No puedo permitirme dedicar tiempo a un niño». David era ambicioso, ansioso por ser promovido lo antes posible. Tomaba trabajo adicional activamente. A menudo se encerraba en su oficina en casa para escribir propuestas de negocio. Quizás el trabajo era lo más importante para David. Aún así, siempre deseé que considerara a su familia primero. Puede que sea egoísta, pero siempre había querido que él viera a Emi crecer conmigo. Emi comenzó el jardín de niños y empezó a tener animadas citas de juego con sus amigos todos los días. A menudo sentía que la estaba criando sola, pero encontraba consuelo al hacer amistades con otras mamás, lo cual aliviaba un poco mi soledad. Cuando confié en mis amigas mamás sobre David, una de ellas, una mujer franca y cariñosa, sugirió sin rodeos, «¿Por qué no consideras el divorcio? Criar a un niño debería ser una responsabilidad compartida entre los cónyuges. Estar ocupado con el trabajo no es una excusa válida, especialmente cuando Emi ya tiene 4 años. Me sorprende que haya soportado esto durante tanto tiempo. Retrasar las decisiones podría dañar más a Emi a medida que crezca. Así que si lo estás pensando, tal vez sea mejor hacerlo pronto. Espero que no te importe mi consejo». Sus palabras resonaron profundamente en mí. Yo misma había estado contemplando el divorcio, pero luchaba con la incertidumbre de si podría manejarlo sola y la culpa de potencialmente privar a Emi de su padre, aunque él fuera negligente, así que su consejo no fue mal recibido. Más bien, sentí como si un peso se levantara de mis hombros, empujándome hacia adelante. Decidí abordar el tema del divorcio con David. La noche en que resolví hacerlo, después de que Emi se hubiera quedado dormida, David se acercó a mí con una solicitud sorprendente, dar el corazón de Emi a nuestra sobrina Hannah. David había investigado sobre la donación de órganos y creía que era factible para un niño someterse a un trasplante con el consentimiento de los padres. Para mi sorpresa, supe por David, no por la madre de Hannah, Sarah, que Hannah sufría de una grave enfermedad cardíaca y tenía poco tiempo de vida. Debemos actuar rápidamente para salvar a Hannah con el corazón de Emi. David estaba visiblemente angustiado. «Necesito un momento», protesté, elevando la voz en incredulidad. «¿Qué está pasando? Aunque simpatizo con Hannah, ¿por qué me das esta noticia tú?» «Porque Hannah es mi hija», confesó David abruptamente. Estaba tan atónita que no pude encontrar mi voz. Náuseas se agitaron en mi estómago, incluso con David justo frente a mí, con su cabeza y manos apoyadas en la mesa del comedor. Se sentía extrañamente distante. «¿Qué quieres decir?», logré articular, con la voz temblorosa. «David,
visiblemente irritado, comenzó a explicar su tumultuosa situación. Parecía que David había albergado sentimientos por Sarah, una mujer un año más joven que yo. Durante bastante tiempo, incluso le había propuesto matrimonio una vez, pero Sarah eligió a Cal, su actual esposo. A pesar de la reputación coqueta de Sarah, parecía haberse contenido desde que estaba con Cal. Sin embargo, aparentemente, se había estado encontrando con David en secreto con frecuencia. David reveló que Sarah optó por Cal en lugar de él porque Cal era un servidor público, mientras que David, ganando menos que el trabajador promedio, tenía perspectivas financieras sombrías a menos que recibiera una promoción. Su ferviente ambición era ascender rápidamente en su carrera y conquistar a Sarah de Cal. Sarah está criando a Hannah como si fuera hija de Cal, pero prometió que si David conseguía una promoción y comenzaba a ganar más, dejaría a Cal y se uniría a él junto con Hannah. Entonces, ¿por qué te casaste conmigo?, exclamé. Al casarme contigo, podría permanecer cerca de Sarah y tener naturalmente más oportunidades para pasar tiempo con Hannah. ¿Te casaste conmigo por esa razón?, pregunté, devastada. Te amo, pero nunca me has visto realmente, confesó David. Esta revelación me llenó de miseria y frustración. Las palabras de David solo exacerbaban mi desesperación. Amy no es mi hija, ¿verdad? No se parece en nada a mí. Debe ser hija de algún hombre desconocido. La vida de Hannah tiene más importancia que la de Amy. El corazón de Amy debería ser dado a Hannah, proclamó David con frialdad. Sentí como si algo dentro de mí se rompiera. No sé si fue mi amor por David o mi paciencia, pero el hombre que tenía delante me parecía una figura monstruosa. Juro que no te he traicionado. No me compares con personas como tú. Amy es indudablemente nuestra hija, pero tienes razón. Amy no se parece a ti. Ella no es insensible o irracional como tú. Es increíblemente amable, respondí, con la voz temblando de una mezcla de dolor y enojo. La mirada enojada de David ya no me intimidaba. Como madre, mi determinación de proteger a Amy se fortaleció. Reconociendo el peligro de permanecer en esa casa, tomé la decisión de irme de inmediato, reuniendo solo lo esencial para evitar despertar la sospecha de David, especialmente mientras él se sumergía en el informe del proyecto crucial para su deseada promoción. Desperté a Amy de su sueño. Ella, somnolienta, preguntó, ¿qué está pasando? Envolviéndola en un abrazo apretado, susurré, Amy, estamos despidiéndonos de papá. Vamos a la casa de los abuelos. Puede que no veas a tus amigos del jardín de niños por un tiempo, pero ¿puedes ser valiente? Mi urgencia debió resonar con Amy, pues ella asintió en silencio. Su voz carecía de tensión. Abrazando a Amy en mis brazos, salí de la casa silenciosamente y corrí hacia la estación de tren. Aunque consideré brevemente tomar el coche, desestimé la idea, temiendo que David pudiera exigir su regreso. Una vez a bordo del tren, Amy, agotada, se quedó dormida. Llegamos a las cercanías de la casa de mis padres justo antes de que partiera el último tren, ignorando la avalancha de llamadas y mensajes de David, que sin duda notó nuestra ausencia. Presioné el intercomunicador en la casa de mis padres. Sorprendidos pero alertas, mis padres respondieron, preguntando qué había sucedido. Sin embargo, solicité primero acomodar a Amy. Después de acostar a Amy en una cama arriba, les conté a mis padres la situación. Confesé mi intención de cortar la relación con David. Impactados por la frialdad de David y desilusionados al enterarse de la traición de Sarah, empatizaron con mi situación. Ningún padre toleraría tal traición. Preocupados por la seguridad de Amy, nos ofrecieron amablemente refugio en su hogar. El día siguiente amaneció, encontrándonos inquietos pero enfrentando la mañana de todos modos. Amy, aparentemente ajena a la gravedad de nuestra situación, recibió el día con una alegría desbordante. Al ver a sus abuelos y observar su afecto hacia Amy, recordé las palabras de una amiga, deberías divorciarte de él lo antes posible. Reflexionando sobre su consejo, me di cuenta de que tenía razón. Me di cuenta de que David podría haber estado conspirando contra Amy sin que yo lo supiera. Un pensamiento escalofriante que me dio escalofríos. Ignorando los intentos incesantes de David por contactarme, redacté un mensaje: iniciaré el proceso de divorcio por medios legales. No debes tener más contacto con Amy. Poco después de enviar el mensaje, recibí una llamada de los padres de David. ¿Qué está pasando? David nos informó de repente que ustedes dos se están divorciando. Es cierto que una aventura causó esto.
¿Y que Emi no está biológicamente relacionada con David? Para contrarrestar los intentos de David de enlistar el apoyo de sus padres y recuperar la custodia de Emi, decidí revelarles todo. Su incredulidad inicial me llevó a extender una invitación para que se unieran a nosotros en la casa de mis padres. Dado que estaban cerca, aceptaron venir esa noche. Con mi madre atendiendo a Emi, me encontré en la sala de estar junto a Sarah, Kyle, mi padre y los padres de David. Sarah parecía incómoda, mientras que el comportamiento de Kao traicionaba su ira reprimida. Ya le había explicado a Kao por teléfono sobre los eventos del día anterior y las intenciones de David, lo cual probablemente alimentó su visible frustración. Entonces, Hannah no es mi hija después de todo, ¿verdad? Es cierto que David pretendía usar el corazón de Emi para salvar a Hannah, ¿no es así? La voz de Kao resonó, cortando el tenso silencio. Sarah, que había estado mordiéndose los labios nerviosamente, finalmente se desmoronó en lágrimas bajo el interrogatorio implacable de Kao. Sí, admitió. A medida que las emociones de Sarah se desbordaron, su comportamiento se transformó en algo indescriptiblemente feo. A pesar de que mi padre y yo estábamos presentes, comenzó a hablar como si fuera una heroína trágica. Quería salvar a Hannah, por eso le hablé a David sobre el corazón de Emi, como madre. ¿No es natural? ¿Cómo no puedes entender el instinto de proteger a tu propio hijo? ¿Es porque Cal y Hannah no están biológicamente relacionados que no lo entiendes? A pesar de revelar su propia infidelidad, Sarah se hacía la víctima, dejando que las lágrimas fluyeran libremente. Kyle soltó un profundo suspiro, aunque sus puños cerrados temblaban con ira apenas contenida. Hizo un esfuerzo consciente por hablar con calma. Siempre he amado y tratado a Hannah como si fuera mi propia hija. Cuando supe que Hannah es hija de Sarah y David, fue confuso, pero mi amor por Hannah no ha vacilado. Si hubiera una manera de curar su enfermedad, haría cualquier cosa, pero sacrificar la vida de Emi para llegar a tales extremos para salvar a Hannah, tú y David están más allá de la comprensión. Sarah, bajo el peso de las acusaciones de Kao, estalló en sollozos ruidosos. Lo siento mucho, lloró. Ver a mi padre ofrecer una disculpa sincera a Kao fue desgarrador. Los padres de David, que habían estado escuchando con incredulidad, se unieron a mi padre para expresar un profundo arrepentimiento hacia Cal y hacia mí. Nuestra tonta hijo, lo sentimos profundamente. La voz de mi suegro temblaba con remordimiento, subrayando la gravedad de las transgresiones de Sarah y David. Con la admisión de Sarah sobre su aventura, el propósito de la reunión, averiguar la verdad, se cumplió. Kyle declaró, voy a divorciarme de Sarah, y se levantó para irse. Sarah gritó, espera, ¿cómo se supone que voy a seguir? ¿Quién pagará el tratamiento de Hannah? Justo en ese momento, oí un coche entrando al garaje. Una realización me golpeó, David no debería estar aquí. El pensamiento de la seguridad de Emi cruzó por mi mente. David debe haber deducido que mi único refugio sería la casa de mis padres. Al invadir David nuestro santuario, se dio cuenta de que sus transgresiones habían sido expuestas, evidenciado por los gestos de arrepentimiento de sus padres hacia Cal y hacia mí, y el abrazo de lágrimas de Sarah a Cal. Su rostro enrojecido se quedó instantáneamente sin color. A pesar de la tensión, tuvo la audacia de preguntar, ¿dónde está Emi? Sin dudarlo, me levanté de un salto y le di una fuerte bofetada en la mejilla. Hannah no tiene la culpa, aunque simpatizo con su enfermedad. Nunca te perdonaré por poner en peligro a Emi. David, sosteniéndose la mejilla adolorida, parecía sorprendido por mi arrebato. Siempre me había considerado una persona tranquila, sin saber la profundidad de las emociones que hervían dentro de mí. Impulsada por una oleada de ira, me encontré cargando hacia David. Eres el único culpable de infidelidad. Amy es inequívocamente nuestra hija. Eres tú y Sarah quienes han descendido a las más bajas profundidades de la humanidad. No asumas que todos somos tan moralmente corruptos como tú. La intervención oportuna de mi padre detuvo mi impulso impulsivo, permitiéndome recuperar algo de compostura. David, tambaleándose por mi ataque verbal, intercambió miradas confundidas con Sarah. Desprendido del abrazo de Cal, se quedó solo, visiblemente conmocionado. David, estoy solicitando el divorcio de Sarah. Si aún deseas estar con ella, es tu elección, pero ten en cuenta esto, nunca renunciaré a la custodia de Hannah a monstruos como ustedes. El tono áspero y casi maldiciendo de Cal parecía infundir miedo tanto en Sarah como en David. Como resultado,
fueron expulsados de sus hogares y desheredados por sus padres, a través de canales legales. Caíl inició el proceso de divorcio contra Sarah y obtuvo con éxito la custodia de Hannah. Se hizo evidente que Sarah estaba frecuentemente ausente, dejando la mayor parte de las responsabilidades de cuidado a Caíl, quien tomó una licencia prolongada del trabajo para cuidar de Hannah. De igual manera, yo solicité el divorcio de David con la ayuda de un abogado. En respuesta, David envió un mensaje venenoso expresando su intención de casarse con Sarah. Sin embargo, a pesar de sus planes, Sarah y David nunca se casaron. Sus padres rompieron todos los lazos con Sarah, lo que llevó a su eventual colapso mental y hospitalización. A pesar de su infidelidad, se hizo evidente que Sarah tenía un cariño genuino por Hannah. La incapacidad de ver a su hija rompió la resolución de Sarah. Caíl, en un momento de desdén, comentó: solía quejarse de las molestias de cuidar de ella. Me encontré repitiendo los sentimientos de Caíl. Amy y yo hemos encontrado consuelo en la tranquilidad de la casa de mis padres. En su nueva guardería, Amy ha florecido, haciendo nuevos amigos y prosperando en salud y vitalidad. Mantengo contacto regular con Caíl, quien me informa que Hannah está programada para una operación de trasplante de corazón. Cuando visitamos a Hannah, ella nos recibió con una dulce sonrisa y susurró a Amy: después de la cirugía, nos divertiremos mucho juntas. Caíl y yo hemos soportado nuestra parte de dificultades, pero ahora estamos decididos a criar a nuestros hijos con cuidado y responsabilidad. Como dos padres solteros, hemos forjado un vínculo de apoyo y compromiso. No puedo evitar sonreír, imaginando el futuro donde Hannah y Amy juegan juntas con alegría.